Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Orto Show, tu podcast favorito en todo lo que se refiere a ciencias de la salud, odontología y más específicamente a ortodoncia. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes y hoy queremos presentarle un tema maravilloso, hermoso, que ya se los vamos a explicar. ¿Qué tal, mi querido amigo Cheo? ¿Cómo estás? Mi querido coanfitrión de podcast, Daniel Delgado, todo bien, todo en orden aquí, después de esta primera época de la Navidad. Ahora falta la segunda, ¿no? A pesar de que estos episodios irán a salir fuera de época, pero estamos nosotros igual en, Totalmente. en modo celebración, modo vacación, todo tranquilo, todo bajo control. Y hoy, Mientras como usted tú está dijiste, empezando, mientras usted está opa, empezando su año, y ahorita está con toda la energía. Nosotros estamos en el pasado, en diciembre, celebrando y bebiendo todavía esta Navidad. Adelante. hoy, como tú dijiste, Daniel, vamos a hablar es el episodio número 5, por cierto, y vamos a hablar de un asunto que nos trae de cabeza porque no sabíamos si dividirlo, si subdividirlo, porque es un asunto bastante extenso y es justamente cursos de larga duración, esa odisea académica en posgrados en América y Europa. O sea, que tanto eso nos puede mejorar como odontólogos ahora sí, porque ya hablamos en otro episodio de cursos de corta duración, cursos cortos, cursos medios. Ahora vamos a hablar claramente de posgrados, maestrías y doctorados. Y claro que hasta postdoctorados, y vamos a llevarte a una conversa en donde vamos a hablar incluso las opciones que buscan más, cuáles son los posgrados, más o menos el tiempo de duración, los desafíos que vas a enfrentar, consejos finales, recomendaciones, y claramente que todo esto va a derivar más episodios con especialistas en el área de cada una de las especializaciones que te vamos a presentar a continuación. Así es. Quiero empezar este tópico que creo que se puede hacer tan largo como querramos porque hay muchísima tela que cortar aquí, muchísima tela. Y quisiera hablar sobre muchas veces, eh, creo que en Latinoamérica se romantiza bastante el tema del título. O sea, hay como una puja o una carrera, por así decirlo, porque yo tengo que ser especialista y quiero ser especialista a como dé lugar. Y eso muchas veces, y no sé si estoy abriendo con este tema una cajita de Pandora, se presta mucho a que la gente se meta a hacer un posgrado, se meta a hacer una especialidad. Obviamente aquí vamos a abarcar sobre todo el tema odontológico porque es lo que sabemos, eh, en capacitaciones o en posgrados que quizás no te dan lo que debería ser o te dan menos de lo que debería ser, solo por tener el título. A eso me refiero con romantizar el título. O sea, no preocuparse tanto por qué vas a aprender y cuál va a ser el resultado de aprendizaje de tu proceso, nada más por tener el título. Te lo digo porque he escuchado muchos cuentos y creo que esto lo hemos discutido fuera de cámaras, el tema de las personas que yo digo, yo voy a montar un posgrado y yo voy a dar mi posgrado yo solo. ¿Cómo se llama el posgrado? Posgrado Daniel Delgado. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Crees que eso está bien, eso está mal? O sea, poniendo eso en comparación, en contraste, desde mi punto de vista, entre la opinión que puedes tener tú, que puedo tener yo, y decir que yo puedo abarcar un posgrado a una universidad donde hay una serie de doctores, hay una malla, hay un montón de cosas atrás, creo que sí pueden haber grandes diferencias. ¿Tú qué crees de eso, mi querida Michelle? Efectivamente, la diferencia hace la diferencia, ¿no, Daniel? Y tener en cuenta justamente lo que hablábamos en episodios anteriores de cursos cortos y hoy que vamos a hablar de posgrados, eso tiene una implicación en cuán bien te formas. No obstante, eh, los posgrados mismos a veces que tienen profesores de todas las denominaciones, ni siempre son todos buenos, ¿no? Entonces es algo Exacto. que voy a Es utilizar tu súper subjetivo. palabra, o sea, tu palabra favorita y me disculpa el abuso de ella, pero hay una biodiversidad gigantesca de este asunto. Paga Puede regalías, haber, coño tu madre, paga regalías. puede haber una Biodiversity. biodiversity, puede haber una una variedad de profesores, así tipo Claro. un curso de especialización o una universidad súper prestigiosa con 7 profesores que los 7 te van a dar clases y tú dices, wow, pero resulta que de esos 7, solo 2 dan buenas clases. Los otros 5 son unos profesores que
probablemente o De se relleno. desactualizaron, o no, quizá no de relleno, hasta profesores titulares, Daniel. Ujú. Y simplemente no les preocupó más actualizarse o no les preocupó más saber de otras cosas, están en su ramo y punto acabó. Y como ya se garantizaron el puesto en una universidad, eh, hacen el mínimo esfuerzo para mejorar este posgrado y, y creo muy fielmente en esto, ¿no? Y claramente que la renovación del equipo de profesores es algo que es demasiado importante para un posgrado de ese nivel en el que pertenece a una universidad. Allí le ganan muchas veces posgrados de instituciones más pequeñas, en donde hay un currículo de profesores más pujante, más determinado a enseñar, ¿no? Y justamente retomo lo que comenté contigo, no sé si fue en un episodio o contigo fuera de cámaras, que era, te pagan por enseñar o te pagan por dar clases, ¿no? Entonces Claro. allí entra ese dilema, Danielito. Sabes que tocaste un tema muy, muy chévere y que no tenía aquí entre mis notas a hablar en este capítulo, que es, ¿qué crees que, o sea, poniéndolo sobre la marcha, pongámonos en los zapatos de alguien que, un odontólogo que tiene quizás el tiempo para hacer el posgrado, tiene la plata para hacer el posgrado y tiene varias opciones? Y el tema que tocaste es esto de profesores nuevos y profesores viejos. Ok, ¿Qué crees tú que sería el punto ideal? Una universidad quizás donde hayan profesores ya mayorcitos, quizás de una escuela no tan nueva o de una formación un poco más antigua, o quizás profesores que sean mucho más jóvenes. ¿O crees que eso es indiferente? ¿O crees que lo ideal sería un mix? ok. Es bien diversa la respuesta que te puedo dar aquí, Daniel, Y pero puede ser hasta algo, un poco prejuicioso, porque estamos asumiendo que alguien viejo no está actualizado, porque podría estarlo o no. justamente por eso, y tengo ejemplo de eso en casa, ¿no? En la escuela de aquí de Brasil, donde doy clases principalmente, hay un profesor que es mundialmente conocido del área de dentística restauradora o restauración estética y restauradora, que es el profesor José Mondelli, que es un profesor que tiene más de 80 años y está más actualizado que mucho profesor en el mundo que simplemente paró en el tiempo. Como conozco profesores también en varias partes de América, incluso Europa, que se pararon en el tiempo y ahí está la diferencia, ¿no? Y también las ganas de enseñar, porque Totalmente. conozco señores que tú dices, wow, qué clase tan increíble, y quizás no te mostró las diapositivas más lindas, pero te mostró un contenido teórico que te impactó a profesores que cuando hablan dan sueño. Y ahí está como decir, la autocrítica de saber cuándo actualizarte o cuándo simplemente parar, ¿ok? Entonces Claro, es complicado, y eso poniendo sobre la mesa también, y no quiero que me malinterprete, no significa que porque seas viejo o porque, porque tus quizás conceptos no sean del todo actualizados o nuevos, seas malo. Yo tuve la oportunidad de estudiar, en mi posgrado había este mix del que te estoy hablando, habían profesores, te puedo decir, mayores de 65 años, que eran ¿ok? viejitos que Muchachito, estudiaron, o sea, muchachito, en la eran estos flor de la señores. adulta. Exactamente. Recuerdo que uno le dio clase a una doctora, creo que le dio clase Moyer, una cosa así. Sí, Estamos eso es la hablando de generación de Ricket y Moyer y la época de Haas. Bolívar. Exacto. Entonces, No. o sea, Ok. no tanto, pues, pero eran muy viejitos. Ok, Y ok. ojo, a pesar de que ellos, o sea, quizás trataban y tú veías el esfuerzo por apegarse o adaptarse a las nuevas tendencias, a las nuevas formas. Yo tengo ya 9, 8 años de graduado, en esa época los autoligados, el tema de los microtornillos, yo no estaba acostumbrados a eso, pero se veía el interés en las cosas, por ejemplo, de doblar alambres y de hacer loops, porque quizás tuvieron la experiencia de vivir una consulta con estándar, con Edgewise, eran unos dioses. Entonces,
Ojo, yo entraría en un posgrado donde solo se viera eso, no porque estamos en otra época, pero un poquito de eso tampoco está mal. O sea, son personas que tienen su forma de hacer las cosas y funcionan. Quizás viejas, quizás antiguas, quizás no cómodas, quizás no rápidas, quizás un poco más lentas, pero creo que es demasiado importante una persona que se está especializando, que está en un curso, pueda tomar un poquito de cada cosa. Y revisaba partes de artículos, sobre todo de temas de docencia, y hablaban de la importancia del crear el criterio, o sea, de crear ese pensamiento libre, más que adoctrinarte a que haz esto así porque así es como son las cosas, es como que te muestro cómo se hace y tú al final tomas y decides qué es lo que más se apega a ti. Y es una versión bien bonita de hacer las cosas. Es justamente la, la biodiversidad de todos los profesores. ¿Quién ha dicho biodiversidad aquí, marico? Tana, huevona, ya lleva tres, ¿oíste? Yo No, no la he dicho no, la primera mentira, vez. mentira, mentira. No, es justamente esa característica de un posgrado con profesores de varias escuelas, ¿no? Porque Exactamente, puedes tener también este tipo de escuelas que solo tienen un tipo de tratamiento para ese tipo de maloclusión, llevándolo a nuestra área, ¿no? O también en las otras áreas, en endodoncia, hay gente que le gusta todavía la endodoncia raíz y en cirugía todavía se usan placas de- de- que ya que están hoy obsoletas o claro, amarres que están obsoletos y eso todo, claro que tiene mucho que ver con el asunto de hoy, que justamente no solo un posgrado te da esta herramienta de conocer más del área, sino si continuases estudiando por algún motivo, que vamos a discutir más adelante, te va a dar las herramientas también para investigar, ¿no? Para volverte exactamente, parte de la ciencia, para escribir, para ser parte de un libro o poder llevar la información de manera más concreta y con evidencia, ¿no? Que justamente este era uno de los eslogans que teníamos, que era mucha ciencia con poca conciencia, y justamente porque siempre estamos consultando artículos para ti, artículos para todos ustedes, para que justamente no tengamos un criterio vacío, ¿no? Sino que estemos basados en lo que existe hoy, y esto, por supuesto, no parará de actualizarse, Danielito. exactamente. Eh, ok, volvamos otra vez, que quiero sobre todo ayudar y ponernos en los zapatos de la persona que está en ese momento de buscar en dónde estudio. O sea, ya tomé la decisión. Ya sé que quiero hacer un posgrado, ya tengo la plata, sé, en capítulos pasados hablamos un poquito de esa nebulosa o esa indecisión de saber por dónde me voy, si me voy o no me voy, ya tienes la decisión, ya sabes que vas a estudiar. Y hay una anécdota muy curiosa que hace poco le escribo a José porque él vive en Brasil y quizás conoce un poco más de esa biodiversidad. Voy con primera vez de universidades de Brasil porque una amiga me pregunta si yo sabía dónde hacer un posgrado. Ella vive en Venezuela. Saludos a la doctora Chirinos allá en Calabozo, a Ania y a Manuela. Y me preguntaba qué sabía yo de eso. Entonces, yo no sé nada de eso prácticamente porque yo vivo aquí en Ecuador y ni idea. Y te pregunté a ti, fíjate que muchas veces hay cierto tipo de información que no está en Internet. O sea, hay información que no es que yo googleo, o capaz sí, pero, o sea, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde está sacando esa información? Y ella me preguntaba cuál consideraba que eran las mejores universidades donde ella pudiera estudiar en una modalidad de distancia, ir cada cierto tiempo, ir y venir y poder hacer su especialidad de posgrado. Y de una le escribí a José y tú me hiciste un top 3 que obviamente no vamos a nombrar aquí por respeto a las universidades de todo el mundo, pero sí es interesante eh, saber o que todos los que nos escuchan puedan tener algún tipo de herramienta para saber si un posgrado es bueno o un posgrado no es bueno, o qué lo haría mejor. ¿Cuál crees tú? Esto parece una entrevista unidireccional, pero yo también voy a aclarar ese punto en algún momento. ¿Cuál crees tú que son las cosas a evaluar de una institución, de un instituto, de una universidad, para uno decir, oye, quizás esto, vamos a utilizar el lenguaje que utilizan ahora, estos son banderas verdes y banderas rojas para un posgrado? Desde tu opinión, ¿cuáles son? Complicado también entrar en Suéltalo. ese.
en ese asunto, ¿no? ¿Cuáles son mis banderas rojas de un posgrado en cualquier área? Yo digo que la organización Eso es un tiene buen punto. tiene mucho peso en un posgrado, cómo esté organizada la secuencia, el secuenciamiento de aulas, ¿no? Que tenga toda una escala gradativa, como que justamente Vaya en orden. el doctor Adriano Mondelli decía algo como que ustedes están aprendiendo el nivel uno, ustedes después van al nivel 2 y el nivel 3, claramente cada uno con sus años, ¿no? O sea, primer año, segundo año, no vayan a agarrar casos de nivel 2 ni casos de nivel 3 porque no van a meterse en un problema que todavía no vas a tener las herramientas para solucionarlo y no vas a poner a nosotros en aprieto enseñándote de una forma apresurada algo que todavía no está maduro para entenderlo, a pesar de que claramente la información hoy es cada vez más fácil obtenerla, ¿no? Y probablemente obtengas mucho conocimiento estudiando tú solo también. Y conozco muchos eruditos también que vienen a la especialización a agarrar el título, porque saben un montón, Exacto, pero exacto. no es la mayoría, ¿no? De hecho, esto es ya investigación de lectura y solo el 10% de la población lee. Entonces es muy poco Me imagino. probable de que tengamos mayoría que minoría, pero me imagino que también esta informatización del conocimiento permite y facilite esa entrada, ¿no? Entonces, bandera roja, definitivamente organización y secuenciamiento, que si no lo ves, huye porque después va a ser tarde. Y Claro. bandera verde, organización, secuenciamiento, tal vez poniéndolo en los dos lados, pero al mismo tiempo conforto, ¿no? Qué tan confortable te sientes, qué tan cómodo te sientes en ese posgrado, qué tan afín estás realmente de esa escuela o en ese instituto, en esa universidad. Hay un esquema de bibliotecas, hay un esquema de poder investigar, los profesores están actualizados, cuáles fueron los últimos cursos que hicieron tu grupo de profesores. Eso me parece bien interesante, ¿no? Y una de las cosas también que quería tocar, Danielito, era justamente de los posgrados, ¿cuánto tiempo demora cada uno de ellos? ¿Ok? Ujú. Y más o menos de qué tratan cada uno, así a vuelo pájaro, como dicen en Venezuela, ¿no? De manera rápida, decir, porque claramente hay episodios únicamente para hablar de cada uno de estos posgrados. Entonces, esas son mis banderas rojas, mis banderas verdes, Daniel, ¿y cuáles serían las tuyas? A ver, cuéntame. Fíjate, a ver, en mi búsqueda en la ciberautopista de la información que llamamos Internet, mierda, Ok, uy, fuerte. conseguí un artículo muy interesante, se llama La calidad del posgrado en México. Es algo que Ok, parece como que bien dirigido a México como país, pero tenía como que un marco teórico, una parte teórica bien interesante. ok, Y ellos hablaban de tres temas que, vamos a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, que son indicadores de la calidad de un posgrado, o sea, ok, indicadores precisos. Empezaba por la calidad de los profesores y es un punto que acabas de tocar que es muy importante porque al final eh, podemos hablar de una organización o un ente que está organizando todo el tema de cómo quién se inscribe, es el ente el mismo que tú le pagas, es el ente que proporciona ciertas cosas, pero al final del cuento, quienes van a canalizar la información y van a aportar parte de su experiencia, que no es menos, son los profesores. Entonces, hablaba de la calidad de los profesores y de sus grados académicos. Y más adelante vamos a hablar de los grados que vienen después de especialidad, porque estamos hablando de que salimos de la licenciatura, entramos a un posgrado, que es una especialidad, y de ahí siguen escalones. Eh, y que el grado académico de los doctores estaba asociado, número uno, a cuánto ganaban en la universidad, que esto es algo que es un tema tabú y que quizás la gente dirá como que, bueno, no sé, pero si tú estás en una universidad que te están pagando, estás trabajando ad honorem, ponen a prueba realmente tu pasión por el asunto. Encontraste a alguien que quizás gane un buen sueldo y tú digas, coño, además de que me apasiona dar clases, me están pagando bien y aún más le pongo ganas para enseñar. Esto visto desde el rol del profesor. Entonces hablaba del tema de las publicaciones y ahí entramos con el tema investigativo y del salario que tengan estos profesores. Número dos, la calidad de los estudiantes. Y ahí entra un ítem
muy importante. Cuando quieras me interrumpas si quieres hablar algo o tocar algo relacionado a esto, que es la selectividad. ¿Qué tan, o sea, un posgrado que acepta a todo el mundo tiene el mismo nivel o la misma altura que alguien que es mucho más selectivo y que tiene un proceso de filtro para sus candidatos? Es un tema a discutir y me parece bastante interesante. Y dentro de esto de la selectividad y de la calidad del estudiante, ellos decían que era importante que vieras el número de estudiantes por profesor y el número de estudiantes por programa. Y volvemos y ponemos sobre la mesa. No es lo mismo que tú entres, doctor Pelayo, te invito a que des clase en mi posgrado. ¿Cuántos estudiantes son? 5. A que te diga, ¿cuántos son? 23. O sea, ni que seas un pulpo, en algún punto, mientras más personas, es más trabajo y muchas veces la información o el proceso didáctico no es lo mismo. Para muestra un botón, cuando nosotros estudiábamos, no sé si recuerdas esas aulas o esas clases magistrales que daban, que eran como 100 personas, de hecho había gente afuera, el salón lleno y gente en el pasillo así, no hables porque déjame escuchar el profesor. O sea, creo que en teoría, o es lo que tratan de plantear aquí, mientras menos o más exclusivo sea, quizás hay más tiempo y más atención para explicar. Y por último, calidad de profesores primero, calidad de estudiantes segundo y recursos materiales que no es menos importante. Laboratorios, bibliotecas, instalaciones y el presupuesto como tal administrativo que tenga ese posgrado por cada estudiante. Completico y redondito. Justamente en otro episodio hablábamos, Daniel, de un documento que fue publicado el año pasado, al final del año pasado, perdón, al final de este año. Yo estoy en el 2024, disculpen, pero yo estoy en enero ya, es mentira. Que vengo Pero del futuro. justamente de la Asociación Mundial de Ortodoncistas y te decía, era una guía de lo que debe tener un posgrado, ¿no? Y una de las condiciones esenciales era que el director y el coordinador, él debería ser especialista, doctor, o sea, tener su PhD y tener su maestría para poder ser director y coordinador. Entonces, sí, para comenzar ya, porque he visto varias publicidades de especializaciones en donde apenas tienen un título de especialista el coordinador y director, que me parece medio fuera del contexto, ¿no? De lo que justamente estamos hablando, de lo que debería ser. Además de esto, este coordinador solo pudiera velar por 6 alumnos y que a partir de 6 alumnos necesitaría otro profesor que también debería tener un peso curricular parecido. Y una de las cosas que Totalmente me llamó, justo, sí, totalmente justo. una de las cosas que me llamó la atención de ese documento era que decía que necesitabas de 10 años de experiencia, por lo menos para ser el coordinador y director. Claro que los otros necesitarían menos experiencia, pero más o menos un profesor para 6 alumnos. He estado en la presencia de aulas con muchos alumnos, pero ahí es dicotómico esta cuestión, Daniel, porque Mierda, dicotómico. Me- justamente en un congreso tú vas a una conferencia donde hay 300 personas atendiendo a un conferencista. Entonces, ¿por qué en el congreso si te concentras y en un salón de clases no? Entonces, es bien diferente que tú de repente tengas una aula magistral, ¿no? Con un grande o con un mediano o pequeño que sea, pero si están las condiciones dadas para que esa aula sea dada para esa cantidad de alumnos. Por ejemplo, un salón con las comodidades y un sonido en el que todos escuchan al profesor y una pantalla donde todos puedan apreciar justamente lo que este profesor está dando y no lo contrario, porque si lo contrario también es verdadero, si estás metido en una sala, 100 alumnos, tienes un profesor con una pantalla chiquitica, mala resolución, malas diapositivas y encima él está hablando, gritando porque no tiene las condiciones, claro que va a disminuir mismo que la clase no sea mala, que era justamente lo que tú comentabas de una aula presencial en la universidad en donde habían 100 alumnos para asistir a una aula X que a lo mejor ni siquiera era importante, ¿no? Pero Claro, es bien, fala. es bien interesante y qué bueno que tocas ese tema de cómo también en el presente uno se apalanca de la tecnología, porque hay muchas capacitaciones y muchos cursos que son online, por ejemplo, que ni siquiera tienes el tacto de conocer a esa persona en vivo y aún así hay una transferencia de información, por así decirlo. Correcto. Creo desde mi punto de vista que hay clases que pueden ser magistrales y otras que no.
sea, y sobre todo en nuestra área de la salud, que hay muchísimas vainas que son muy prácticas, en la que definitivamente necesitas el apoyo y tener a alguien, hay un tutor cerca para hacer diferentes cosas. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, siempre y cuando Las ¿cómo condiciones, ¿no? decirlo? Las condiciones estén dadas y todo esté como que bajo control, quizás se pueda mejorar. Eh, Sabes que hay algo muy importante que parece tonto, pero creo que puede ser una gran herramienta en caso de que tú tengas dudas con respecto a dónde estudiar. Eh, es preguntarle a alguien que esté adentro. Porque, ojo, si tú tienes tres opciones, obviamente vas a saber si el posgrado está bueno o no está bueno cuando estés adentro, cuando ya en teoría entraste, pagaste y ya estás. Vamos a decirlo así, es complicado que te salgas, por así decirlo, sobre todo si ya pagaste buena parte. A mí me pasó cuando, y ya vamos a hablar de eso, cómo decidimos nuestros posgrados, por qué esa universidad. Ok, Pero a mí me ayudó bastante que tenía dos conocidos que estaban a mitad del proceso y me dieron muy buenas referencias. Es como que dale, estos son los puntos buenos, estos son los puntos malos. Y ojo, yo tengo la impresión de que siempre el estudiante de posgrado siempre anda quejándose de todas las vainas. Así las cosas funcionan. No sé si has tenido esa sensación. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. No, pero te lo digo porque lo viví yo como estudiante y lo he vivido como profesor. Pero ujú, no, pero es que siempre esto. Y por lo menos yo hago la comparación de mi vida de estudiante con la que viven mis estudiantes ahora con respecto a tecnología y muchas vainas. Yo digo, chamo, no te quejes que estás, ¿de o qué sea, te quedas? estás Ujú. estás volando. Yo nunca tuve esas herramientas y aún así eché para adelante. Y creo que va a ser algo que siempre va a pasar. Pero creo que un buen punto de referencia es preguntarle a alguien que esté a mitad de carrera o que esté terminando. Sin pena, mira, estamos en una época que hay tanto Instagram, tanto Facebook, tantas redes sociales. Yo en mi época tuve la suerte de tener un referido de otro referido que le comenté, yo tengo un amigo ahí, dame el número, SMS o correo, ni me acuerdo. Se nos cayó la cédula, pero sí fue. Y me pudo dar referencias. Entonces, antes de meterte en alguno de estos sitios, averíguate antes y ve a la fuente antes de estar averiguando otras cosas. ¿Qué opinas de eso, mi querido Cheo? De hecho, en un capítulo anterior hablamos bastante de esto, ¿no? Hablamos de justamente esa decisión de hacer el posgrado, de comentarle a alguien, de buscar una referencia y, y depende de la referencia, ¿no? Porque tengo Claro, referencia, totalmente. claro, o sea, yo puedo de repente decirte de un grupo en el que hice un curso, eh, una buena parte no estaban ni siquiera prestando atención al curso, estaban haciendo el curso solo para llenar su currículo. Yo estaba súper atento al curso porque quería mucho, mucho en mi vida ser ortodoncista y decía, wow, pero no entiendo qué hacen ellos en este curso. Entonces, Claro. si ellos me dan una referencia de un posgrado, no les creería. Ahora, si del mismo grupo, alguien que sí le prestó atención y estuvo allí para el posgrado, estuvo para el curso corto de media longa duración, estuvo siempre presente y me diga, aquí tienes un posgrado que te va a encantar, que justamente fue lo que me pasó, ¿no? De hacer un curso en la Universidad Central de Venezuela con unas colegas de la Universidad Santa María, que se hicieron súper amigas mías, me dijeron, o sea, después que presenté la presentación y finalizamos el curso, me dijeron, ellas empezaron el posgrado y me dijeron, Cheo, métete en este curso que te va a encantar, el profesor es súper exigente, así como te gusta y probablemente te va a encantar. Y yo estaba así decidiéndome si irme a los países que estaban de moda en esa época. Y yo, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentar. Y justamente intenté y aquí estoy después de mucho tiempo por esa intentada, ¿no? Y Gracias, amiga de la Santa María. gracias a Diana, gracias a Andreina, que ellas estuvieron primero haciendo esta caminada y que hoy el que se quedó fui yo. Pero Claro, creo justo que ellas en me... ese Ajá, caso es bueno tener más de una referencia, por si acaso. No vaya a ser que tengas la justo. mala suerte de que te agarres la oveja negra del salón
y te Ujú. diga, no, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces trata de Buenísimo, buscarlo. buenísimo ese posgrado, hazlo, lo O haces sea, y tú, verga, malísimo, ¿en claro, qué sí, sí. peo me metí? Entonces, coño, traten de buscar varias referencias. Otra cosa a tocar, porque ojo, no estamos hablando de un curso de fin de semana, es una inversión que muchas veces depende de la organización de toda tu familia, de un sacrificio bastante complicado, o no, hay personas que quizás no se les hace tan complicado. Eh, Evaluar el tema de que si lo haces en tu ciudad, en tu país, o buscas otras fronteras, ¿no? Es un tema bastante interesante, teniendo en cuenta de que no es solo un gasto económico de manutención, el pago de la universidad, muchas veces en papeles migratorios, sino también ese proceso psicológico, ¿no? Que a Un veces la gasto gente no lo toma. emocional, Es un gasto emocional bandera, como durísimo, dicen en mi país. Exactamente. durísimo, durísimo, claro. Sí, es algo y ojo, creo que como dos personas que estudiaron fuera, o al menos desde mi postura lo digo, que si hubiese tenido la oportunidad de estudiar en mi país, viéndolo ya ahorita desde viendo hacia atrás, por así decirlo, me hubiese ido igual, porque me parece que, o sea, no es solo que aprendí mucho de ortodoncia, sino que crecí y maduré en un montón de vainas. O sea, el hecho de que estés viviendo en un país que no es el tuyo, teniendo contacto con diferentes culturas, con diferentes formas, diferentes maneras, te abre la mente de una forma increíble. Cosa que no va a pasar si quizás vives en tu casa y sigues cambiando tu rutina, yendo a otro sitio de la misma ciudad y viviendo tu vida en el mismo país. Pues creo que todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo sí soy partícipe, lárguense de donde estén. Oh, loco, no, yo creo que ahí no, no te contrarío, también te apoyo porque yo soy uno más largado pero si Ujú. me hubiese abierto las puertas, si hubiese sido menos burocrático entrar a la especialización en Venezuela, por supuesto que hubiese hecho la especialización allí, no tengo la menor duda. Y hay una frase que me dijo una amiga dominicana, se llama Rocío Cordero, que la adoro un montón y el sentimiento es mutuo, siempre estamos en contacto. Ella hizo especialización aquí y luego hizo especialización en República Dominicana. Ella me decía, si es para ti, ni que te quites. Y si no es Claro, para ti, totalmente. ni que te pongas, papi. O sea, si los dos logramos lo que logramos acá, lo hubiésemos logrado donde fuera, porque esta hambre, estas ganas de querer ocupar ese espacio, no se nos iban a quitar, mismo fuese aquí o en China. Entonces, yo Claro, soy yo no, ahí, me a pongo, ver, yo no dudo de la calidad académica, ojo, no me malinterpreten, o sea, No, yo pero creo que chamo, se entendió tu propuesta allí, claro. claro, es un tema que va por otro lado como de crecimiento personal, o sea, te hace mucho más Claro, claro, independiente, no. te hace decir como que, bueno, esto es un compromiso demasiado grande que tengo, que el que estudie en el mismo país donde vive no significa que no sea, pero sí te abre las puertas. Y recuerdo, antes de irme yo recuerdo que yo me inscribí, hice el propedéutico y cuando ya quedé, regresé a Venezuela. Y recuerdo una frase, ¿no te pasa que hay ciertas personas que te dicen, y suelen ser personas muy random, muy extrañas, que te dicen cierta frase que es como que, ¡pah! Un cachetón. Ujú. Brother, o sea, te puedo decir que con esa persona yo he hablado en mi vida como 3 veces y que, épale, ¿qué Ok. más? Y vaina. Es un amigo de mi papá. Y yo estaba en la consulta de mi papá, y no, sí, que él se va a Panamá y vaina a estudiar. Y él me dijo, coño, qué bien que te vas para allá y que, bueno, te salió allá y sobre todo aprende lo que tengas que aprender en lo económico, pero eh, hay algo que, hay algo que vas a aprender que así lo quieras o no, que es como que ni siquiera me acuerdo de la frase completa, pero era como que abrir la mente, o sea, es como que te vas a enriquecer de unas vainas que así lo quieras, te va a pasar. O sea, es como que, mierda, es como que vas a ver otras culturas, vas a ver otros puntos de vista que ni de mierda vas a ver aquí. Entonces, disfrútalo y sobre todo abre la mente a esas vainas. Y yo como que, ¿ah? Y al día siguiente se me quedó la vaina y viendo otra vez hacia atrás es como que realmente sí, o sea, te da la madurez de muchas vainas, por lo menos de pensar de que
vivo aquí, si me tengo que mudar me mudo, no se acaba el mundo, porque ya lo hice y ya dejé como que el nido hacia otro lado y más bien me trajo crecimiento, no me trajo algo malo. Yo Entonces, creo que concuerdo plenamente en el que siempre tienes que salir de tu nido, de tu casa, mismo que sea que salgas solo de tu casa, que te vayas a un apartamento a vivir solo, ya te exacto, trae otras experiencias. No necesitas salir del país, ¿no? Porque ni todos tienen esa planificación o esa claro, necesidad o esa oportunidad, llámese como se llámese, de irse. Pero yo creo que si te planificas de manera correcta, claramente, que esto te va a pasar independiente de donde estés, ¿no? Y claro que también la experiencia viviendo afuera, conociendo otra cultura, conociendo otra lengua, conociendo cualquier experiencia ajena a la que puedes tener de repente en tu nido grande llamado ujú, país, es indescriptible, ¿no? es brutal. Para ti que Da estás miedo ahorita, y, y es complicado, pero es no, brutal. yo le agradezco a Dios y a todos por justamente darme esa oportunidad gigantesca, porque eso me hace crecer mucho como persona, como ser humano. Dice su hermano, él tiene 7 años y con entusiasmo prepara su uniforme. Nos cuenta que este es el tercer año que estudian en el Ecuador, pero que esta vez cree que se adaptará mejor, pues en un inicio no entendía muchas palabras que utilizaban sus compañeros. Porque aquí, cuando yo estaba en primero y decían, jugamos a las cogidas, y yo como que, ¿qué? Y como profesor, ¿no? Porque al final de las cuentas ambos enseñamos y queremos justamente que esto se lleve a gran escala. Bueno, marico, tú te Y fuiste a un país que habla otro idioma, échale bola, o sea, ujú, gran reto, ¿no? sí, sí, Yo bastante. estaba asustado en Panamá y en Panamá hablan panameño, que es español, pues, pero es así como costeño. Pero imagínate, y hay gente que se va a Sí. Rusia, hay gente que se va a cualquier sitio así que tú dices, mierda, ¿cómo hace? Y lo hacen, así que denle hacia adelante. Dentro de parte de la investigación que hice, hablaban de que averigües dentro del programa donde vayas a entrar las hard skills, soft skills y medium skills, o sea, como que las habilidades duras, las medias y las suaves. ¿A qué se refieren con esto? Las duras es como que la más clara. Básicamente, si tú te vas a un programa de ortodoncia, tienes que aprender ortodoncia. O sea, la parte clínica, la teoría y todo eso. Pero hay otras habilidades que te van a traer estudiar en una especialidad y que muchas veces no están sobrepuestas y es importante que la identifiques y sepas si te convienen y si te convienen, estés claro que estén dentro de las cosas que te van a dar. Dentro de las habilidades medias, por así decirlo, medium skills, hablaban de aprender de marketing, por ejemplo, aprender de administración de negocios, que es algo que muchas veces hay posgrados que lo dan, hay posgrados que no lo dan, aprender de interpretación investigativa, que aquí tenemos un máster en eso, que el asunto, la investigación, cómo se hizo, cómo todo el asunto, aprender de contabilidad y muchas veces aprender de docencia, que hay universidades que incluyen ese tipo de cosas en el pensum y hay otras universidades que no lo incluyen. Entonces, qué sé yo, tengan en cuenta que muchas de estas vainas, si ustedes no las ven en el posgrado, estoy casi seguro, dependiendo de cuál sea el camino que vayan a tomar, van a tener que pagarlos como cursos individuales. Entonces, si mi sueño es ser periodoncista y yo quiero salir y tener una clínica, checa en el pensum, en el currículum, en la malla de la planificación que te vayan a dar en el posgrado, si entra un poco este tema del emprendimiento y todo lo que trae asociado a ello. Y las soft skills, que estas suenan como un poquito más románticas y creo que igual las aprendes y puede estar de la mano del consejo que me dio el amigo de mi papá, que son las interacciones diarias, el trabajo en equipo, el liderazgo y todas estas vainas que necesitas tener para poder trabajar y graduarte de un posgrado, que muchas veces son vainas que ya las tienes y otras veces las aprendes o las afinas en una capacitación o en una especialidad. Justamente me hiciste recordar del mismo documento que me refería ahorita de la... Marico, leímos la misma vaina, no puede ser. No. Ah, moca país. Este es de la Federación Mundial de Ortodoncia y decía que, o sea, que
un posgrado de ortodoncia sin análisis de 3D y 2D como segunda opción era imposible que existiera, ¿no? Era así, su primera categoría era análisis 3D y 2D. O sea, ya dándole un segundo lugar al análisis 2D. Y comentábamos de un artículo y otras cositas en otro episodio que van a tener que asistir porque esto está increíble. Y justamente, y yéndonos otra vez a los programas de posgrado en Europa y América Latina, o América como tal, me gustaría, como este posgrado va a ser, este posgrado, pues, corta, corta, este programa de posgrado es interesante como quien nos asiste es de repente un odontólogo o un estudiante de odontología o un especialista en una área. Nos encantaría también decirte más o menos la duración de un posgrado específico, el área y qué contenido vas a tener, ¿no? Empezando por los más comunes, de más demanda, que esto lo comentábamos en varios capítulos ya, que uno de los más procurados, uno de los más buscados hoy es el posgrado de armonización orofacial. Así, este está en alta, ¿no? Y está en alta porque, claro, esta belleza ha salido a flor de piel con todos estos filtros y toda esta informatización de todas las redes sociales y esta mejora de la autoestima con todo este montón de cosas asociadas. Entonces, uno de los posgrados más buscados hoy en día es el posgrado de armonización orofacial, siendo el más new age, el más nuevecito, el que salió, pero sigue estando en alta el posgrado de ortodoncia, ¿no? Y hablando del posgrado de armonización orofacial, es un posgrado que te demora aproximadamente año y medio, como un posgrado de endodoncia. Y el de ortodoncia, ¿qué vas a ver en el posgrado de ortodoncia? Vas a ver justamente cómo corregir los dientes en posicionamiento. Y este posgrado, tanto en Europa cuanto en América, te dura de 2 a 3 años. Entonces es importante resaltarte esto, porque menos que eso, preocúpate, no es un posgrado, ¿okay? Es un curso de corta o de media duración, porque necesitas justamente tener esa evolución del paciente y eso no puede demorar menos de un año, ¿no? Entonces no tiene sentido nada ¿Sabes? de... Dímelo, cuéntalo. Sabes que hay una vaina bien injusta, yo lo digo injusta, pero es la naturaleza de las cosas. Ok. Con respecto a la duración de un posgrado de ortodoncia, en contraste con el tiempo de duración de un tratamiento de ortodoncia. Ok, 3, 2, 1, sonríe y bye. Marico, ¿cómo vas a decir 3, 2, 1? Tú eres marico. Entonces, hay un tema bien injusto con el tema de la duración del tiempo del tratamiento de ortodoncia y la duración del posgrado como tal, teniendo en cuenta que nuestro tratamiento, sin lugar a dudas, de todas las especialidades de ortodoncia es el que es más largo. Nosotros hacemos el diagnóstico, ponemos los brackets. Entonces, si tú tienes, vamos a sacar la cuenta así. Si tú tienes una especialidad de 3 años, y ponte tú, supongamos que en los primeros 3 a 6 meses ves teoría, todavía no tocas un paciente. Entonces ponte tú que en el mes 5 o 6 tú empiezas con miedo a tomarle fotos al paciente, tomarles impresiones, voy a empezar a montar el caso. Casi se te va 3/4 del primer año, teniendo en cuenta que si sos un paciente que es para extracciones, estás casi jodido, porque casi no te dan los tiempos. Si el paciente no va a la consulta, estás re jodido. Si el paciente tumba brackets, estás re jodido. Si el posgrado tiene alguna especie de convenio de pago en el que el paciente tiene que pagarle el posgrado y se retrasa con eso, está súper jodido. Entonces es algo que es bastante injusto, por así decirlo, porque ni siquiera es un tema de que el posgrado sea largo, no, es que los dientes tienen una velocidad biológica de moverse y tú no puedes, al menos por canales regulares, acelerar eso, o no es algo que vas a ver de primera mano en el posgrado. Entonces es algo con el que hay que tener mucho cuidado, y aquí va otra recomendación, sobre todo a los que están entrando a un posgrado de ortodoncia y están empezando, muévanlo, empiecen ya, pongan los brackets ya a medida de lo posible. Obviamente estudia, ve tu parte teórica, pero por lo menos pasa mucho en mis alumnos que por susto, por miedo, le entran como que con cuidadito.
Y me da risa porque hace poco le hice una entrevista a todos, a toda la corte que se estaba graduando, y una de las preguntas, que esto lo mencioné en un capítulo pasado, pero no era esta misma pregunta, creo ¿qué le dirías a tu yo del primer día? Y casi todos decían que empieces ya. Porque estuve mucho tiempo tomándole fotos, mucho tiempo dándole la vuelta, mucho tiempo que no sabía qué hacer. Y bueno, tengan en cuenta que eso es un timer. Usted pone los brackets y muchas veces ese timer, si el paciente colabora, te va a dar los tiempos y muchas veces no. Mm, Ahí depende mucho de cómo se organiza esa especialización. Claro, Pero totalmente. sí, sí, más o menos concordo con lo que estás diciendo en ese sentido. Hay un tema Otro también de fa- pacientes, de pacientes referidos, que por lo menos esta promoción esta promoción de la que te hablo de la entrevista, ok, yo les digo que son los hijos de la pandemia, porque empezaron y empezó la pandemia, entonces casi no recibieron referidos. Entonces, si no hay como que esa rotación del que tú puedas ver pacientes nuevos, pero al mismo tiempo veas pacientes que están en 3/4 de tratamiento, por ejemplo, y puedas quizás aprender de todo lo que es una una mecánica más finalización, un avanzada, sí. asentamiento y todo el asunto. Estos agarraron a todos desde el día uno. Andaban como gallinas sin cabeza tratando de terminar. Ahora sí, mi querido Cheo, siga nomás. Ok, dentro de otro posgrado también vamos a claramente hablar muchísimo de ortodoncia, de línea general. Entonces no me voy a preocupar por explicarte mucho lo que es ortodoncia. Pero sí, en Europa y América estamos hablando de un posgrado de 2 años. Periodoncia es relativamente diferente. Periodoncia encontramos posgrados que te demoran de 1 a 4 años, inclusive. Me quedé loco con esa información. También ¿Por en qué será? América y Europa. Entonces me imagino que ¿Será que por le meten algún motivo, implante? exactamente, yo creo que hay muchos Puede posgrados ser. que sale perimplante, ¿no? La meten de esa forma. Ujú. Un posgrado de cirugía bucomaxilofacial en donde vas a involucrar procedimientos quirúrgicos bien más complejos que simplemente la extracción de un tercer molar o de dientes impactados, tiene una duración más o menos de 3 años, de 3 a 5 años en América y en Europa también. Y este es un posgrado que claramente es un poco más fuerte, ¿no? Pero acaba siendo en los tiempos, más o menos los tiempos similares si sigues especializándote después del posgrado. Exactamente. Seguidamente, el posgrado de endodoncia, que es 2 años en América y de 2 a 3 años en Europa. En endodoncia vas a ver efectivamente el tratamiento de los conductos radiculares de todos los dientes y problemas asociados a las enfermedades de la pulpa. Continuando en ese posgrado, en la lista de posgrados tenemos odontología pediátrica, que justamente se encarga del tratamiento de niños y adolescentes. La duración promedio también es de 2 a 3 años en Europa. Y esto está encargado básicamente, no básicamente, en realidad es muy amplio, ¿no? Del bienestar de los más jóvenes, de los más niños. Y requiere de habilidades de comunicación extremas y un don gigante que justamente hablamos en capítulos pasados de un profesor que era el señor del don. Tengo una gran pregunta Eh, con respecto a odontopediatría y ortopedia. Venga, ¿Odontopediatría en teoría está apta para hacer ortopedia o crees que es algo que le compete a ortodoncia? no estoy de acuerdo con que le competa ortodoncia. Definitivamente le va a Ya, ser más fácil la ortopedia a un odontopediatra y que intercepte el problema bien pequeñito, si es posible, a que me lo deje ya crecido con un problema ya instalado, ¿no? ok, Entonces sí, estoy de acuerdo. De hecho, me llamaron a ser parte de un posgrado de odontopediatría, donde yo soy el encargado del área de ortodoncia y llamo a otros colegas también para dar aula en este grupo, porque justamente mi objetivo es enseñarles bien ortopedia, que lo hagan sin miedo y con todo lo que hay por detrás de ciencia. Otro posgrado, Danielito, en este sentido, es el de prostrodoncia o el de prótesis, ¿no? Este está enfocado en rehabilitar a los pacientes, reemplazo de dientes, y la duración promedio es de 2 a 3 años también. Y por supuesto vas a tener la ventaja, que es una ventaja increíble, de transformar sonrisas de pacientes que de repente no tienen dientes por algún motivo, ¿ok? Y también requiere habilidades de visualización, requiere habilidades técnicas específicas.
Odontología geriátrica también, que se Mierda. concentra específicamente en la atención de adultos mayores ya, y la duración promedio es de 2 a 3 años también en América y Europa. Esto me llamó la ¿Dónde dan atención eso? un comentario, O sea, yo estoy jurando que sí, eso entra dentro de rehabilitación. brother, no. Claro que tiene muchísimo rehabilitación, pero justamente escuché un comentario de un amigo que se llama, le decimos Guga, no sé cuál es su nombre real, porque aquí le ponían todos sobrenombres. Y este amigo me comentaba que hicieron un diagnóstico de un paciente, es médico, este chico está en el último año de medicina, y llegó un geriatra y les dijo, hagan esto. Ellos, no, no, hagan esto. Y hicieron lo que le dijo el geriatra y el paciente salió de la crisis en un santiamén, así como que el geriatra era como que el super saiyajin de los abuelitos, ¿no? Y eso me dejó como que, what the fuck, man? Yes, sí, sí, es así. El geriatra se especifica con este tipo de problemas ya más a fondo, ¿no? Más problemas relacionados con el envejecimiento y son más duchos en este tipo de enfermedades relacionadas con la edad. Otra Verga. especialidad que me dejó también así como que, what, también existe, es la odontología del deporte, brother. Eso sí lo he escuchado. Eso sí lo he escuchado. Sí, este tiene un periodo más o menos, una duración de 1 a 2 años y por supuesto estas son las encargadas de trabajar con atletas de alto rendimiento y por supuesto necesitas tener una demanda de disponibilidad abierta a que vas a estar en competencias nacionales, Claro. internacionales con el equipo, con lo que sea, ¿no? Y es interesante todo esto. Y por supuesto, estas fueron las más llamativas. Claro que hay otras especialidades adjuntas también, en las que claramente iremos a destrinchar más adelante porque no es el objetivo, es como mostrarte un apañado general de lo que son las especializaciones y qué puedes hacer, ¿no? Y por supuesto, dentística o estética restauradora, teniendo una duración de 2 años en la cual vas a aumentar tus skills, como dice Daniel, o tus habilidades en dentística o en restauraciones estéticas en el sector anterior y posterior. Vas a profundizarte con las técnicas más novedosas en este tipo de áreas, ¿no? Y justamente me acuerdo un comentario de un profesor que me decía, si quieres ser feliz, estudia estética y restauradora. Y yo, bueno, depende del punto que lo veas, ¿no? Porque yo soy feliz haciendo ortodoncia, entonces es muy Claro. relativo a ese comentario, profesor. Así como que, Sabes que ahorita que tocas odontología del deporte, tengo un gran venga, pan aquí que es odontólogo y hemos hecho clic porque él está haciendo, creo que se está graduando de odontólogo, está haciendo su rural y está haciendo su tesis buscando una asociación entre, ¿sabes? Esta corriente que habla de las maloclusiones con respecto a la postura correcto. y, o sea, la posición de todo el cuerpo. Entonces, él quiere asociar eso al rendimiento deportivo y se ha Mm, reunido con grandes dentistas deportólogos de España y de Chile y todo el asunto. Siempre me avisa. Y me ha mandado varios pacientes jugadores de fútbol profesional, porque no sé muy bien cómo es la investigación, pero por ahí va. Y por él descubrí el tema de que, y tiene todo el sentido, o sea, un paciente clase 3 que quizás se para así, o tiene esa postura bien pecho hacia afuera y mandíbula hacia afuera, y eres velocista de 100 metros plano, en algo, a juro, tiene que afectar tu postura en que esos milisegundos funcionen o no funcionen. Eh, Está muy De hecho, interesante Daniel, esto. y Ajá. déjame cortarte allí porque hay una historia relacionada. Tengo un gran amigo también que se acaba de ir a Perú con su novia a vivir. Su novia brasilera se llama Naoki y él hizo, creo que su doctorado, su maestría justamente en protectores bucales, en pacientes deportistas y me parecía como que, wow, estás estudiando solo eso. Y me decía, sí, es demasiado amplio esto. Y él le encantaba el deporte, le encantaba el béisbol y toda una cuestión y se me hizo bien interesante y justamente también asociado a lo que acabas de decir, uno de mis residentes que lo extraño un montón, se llama Pablo Adrián Ávila, conocido como Pablito. Justamente su tesis fue de este asunto, fue de postura y maloclusión, y por eso le entra en la especialización de ortodoncia, porque le pareció los resultados que él tuvo algo bien interesante. Y justamente también la maloclusión de clase 2 una de las indicaciones del tratamiento precoz es porque los niños
que con deficiencia de mandíbula o con proyección maxilar tiene una tendencia mayor a caerse y Y el fracturarse los coñazo incisivos es en los centrales. dientes. Exacto, Claro, totalmente. y El coñazo fracturarse. ven. Entonces, por eso tratarías de una forma precoz a este tipo de pacientes y claramente que entran otros factores que estaremos hablando mucho más adelante, ¿no? Por Pero ahí me vamos. llamó la atención todo lo que trajiste y toda mi cabeza volando así. Y esto es interesante para ustedes que nos están asistiendo porque parece como que esto fue ensayado, pero no, nos reunimos después No, de que todos los dos investigamos separadamente para que justamente nos sorprenda, así como de repente te puede estar sorprendiendo a ti una historia exactamente. mía, una historia de Daniel, porque es sabrosísimo así, de buenazo, es totalmente S- descontraído. Vaya, ¿Sabes qué? Y tratando de pasar un escalón más de la especialidad, que creo ok. que en eso tú eres más ducho porque llegaste, o sea, estás ahí, tú eres doctor en ortodoncia. No, no soy Sí, doctor en ortodoncia, diría el profesor Floresmil, doctor en ciencias odontológicas. ay, a la verga. Sí, no te dan el del título, no sale doctor en ortodoncia. No Aquí existe. no O sí existe. existe. No, no sé, estoy ignorante de ese asunto, pero lo que sé es que Carlos Flores Mir, que es un profesor grandísimo peruano que trabaja en la Universidad de Alberta, en Canadá, justo dice que, y él lo dice de boca abierta, en el cual comenta que él no es doctor en ortodoncia, él es doctor en ciencias odontológicas, que es justamente mi título también y el título de todos mis colegas que se han graduado aquí en Brasil. PhD en ciencias odontológicas, mención ortodoncia, claro. Estamos solo en el Mierda, departamento qué de loco. ortodoncia, sí, Y la locura. fíjate, Ujú, fíjate que es muy interesante esto que voy a tocar ahorita. ujú. Porque, a ver, una persona eh, en el pensamiento popular, por así decirlo, diría, ok, estos son los escalones. Licenciatura, en lo que sea, especialidad, en lo que sea, maestría y doctorado y postdoctorado, por así decirlo. Ese es como que más o menos el escalón, corrígeme si me equivoco. Entonces quizás uno pensaría que a medida que vas subiendo, sabes más de una cosa. O sea, eres como que, ¿cómo decirlo? Un Eh, súper especialista. Saiyajin, Re No, Saiyajin, con la colita y las orejas, en vez del pelo amarillo, el pelo azul. O sea, vas como que más arriba. Y realmente en este artículo que revisé, o sea, lo ponían muy, muy claro, que decía, los posgrados tienen tres objetivos diferentes. O profundizar la licenciatura, que es lo que hace la mayoría. O sea, yo quiero, de entre las 25 cositas que me dieron en mi licenciatura o en mi carrera de odontología, yo quiero profundizar en una de ellas. Pero hay dos más, que es o te haces investigador o te haces docente. Que si también tiene que ver con profundizar en alguna de las áreas, pero no es lo mismo. O sea, una persona quizás, hasta donde tengo entendido, corrígeme porque estoy hablando un poco desde la ignorancia, alguien que haga un máster va más hacia la educación y un PhD, a pesar de que tienes que pasar por el máster, va más hacia la investigación pura y dura. ok. Ambos van a lo mismo, Ok, solo que suéltate. el doctorado es continuar, es una continuación de la maestría, en Ok, realidad. Yo, por lo menos también desde mi visión de haber salido ya del doctorado, ¿no? Y queriendo, teniendo las ganas de repente más adelante o en estos años de hacer el postdoctorado. Y la maestría, como tú bien lo has dicho, te enseña a ser profesor, a ser porque tienes que maestro, hacer, a ser teoría. maestro, teoría. Hay maestrías que son académicas y hay maestrías que no son académicas. Las maestrías que Verga, son sí me académicas tienes jodiste. que la maestría académica es como la especialización, vas a estar 24/7 allí metido, vas a estar 2 años, hasta 3 años en la facultad de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde, todos los días, haciendo clases, haciendo investigaciones, escribiendo, produciendo ciencia y con Esa es conciencia, y maestría porque académica. maestría académica. Hay otra ¿Y la que maestría no es que no, académica? la que no es académica, tú solo vas a producir el contenido de un artículo
y Ok, vas a tener algunas materias, pero o sea, no tienes necesidad de estar presencialmente todas las 4 semanas del mes. ok. Entonces, La ahí académica es más también pelúa, la académica es más, no más demandante. pelúa, demanda más atención y por supuesto tiempo. No puedes estar con la maestría de repente trabajando en una clínica a tiempo completo, no te daría, no No te da tienes chance. la capacidad humana, porque o sea, si trabajas no estudias y viceversa. Y Exacto. ahí tienes que dedicarle porque es siempre un compromiso, siempre tienes que estar entregando cosas a tiempo, tienes tiempo determinado para entregar ciertos requisitos, tienes unas materias donde vigilas alumnos de la facultad, donde vigilas la especialización de ortodoncia también, en donde haces parte de un grupo que va a presentar trabajo, entonces siempre estás, es como la segunda escala, por eso que la maestría sí es compromiso 100%, Duro. por lo menos mi experiencia y hubo compañeros que tuvieron mucho más dentro de la maestría porque yo tenía que de alguna forma trabajar y ellos, Ok. algunos de ellos no, algunos de ellos solo se dedicaron a esto y lo hicieron de forma increíble y son los mestres para mí. Y tengo dos ejemplos que quiero muchísimo. Uno de ellos es Silvio Bellini, que es un brasilero que vive en São Paulo. Es increíble este ser como académico y clínico. Y Rodrigo Naveda también, que se dedicaron eternamente a la maestría de forma de cuerpo y alma. ¿Ok? Y el doctorado, Silvio, perdona que te eh, interrumpa. Silvio Bellini por es favor, familia de Bellini libro. no. Ese es Bellini con B y con V. Este que te estoy hablando es Mierda, con ya. B de bola. ¿Ok? Estoy seguro que muchos de los que nos escuchan tenían la misma duda, pero sigue, continúa. Ok, no, claro, el doctor Bellini, fallecido también, tristemente, este año, si no me equivoco, el año pasado, tuve la oportunidad de conocerlo, un grandísimo de la ortodoncia, por él estudiamos muchísimo nosotros ortodoncistas, hasta hoy tenemos un libro que él sacó en los últimos años, yo le hice hasta una entrevista en ¿En un serio? congreso ya, ¿sí? Y él un profesor saso, ¿no? Y su hijo Flavio Bellini también, o sea, es una familia de ortodoncistas de muy alto patamar aquí en Brasil, ¿ok? Y entonces, ¿cómo de repente la maestría puede ayudarte, ¿no? O sea, y como te dije, va a variar de universidad y de país, pero más o menos está Ujú. entre 2 a 3 años. ¿Cómo puede impulsar de repente tu carrera, Danielito, una maestría? ¿Cómo esto te abre nuevas oportunidades? ¿Qué piensas tú con relación a eso? Sabes que es un muy buen punto ese porque va a depender. A ver, yo veo, a ver, en el mundo común, popular, tú eres odontólogo y haces una especialidad y el hecho de tener una especialidad te ayuda demasiado a atender otro tipo de pacientes, a tener otro tipo de ingresos económicos y muchas cosas así. Pero a partir de ese punto en adelante, creo que maestría y doctorado ya te abre otro nicho de trabajo, otro nicho de dónde entrar, que es el nicho de entrar a universidades a dar clases, hacer investigaciones. eh, Aguántalo ahí, perro me va a cavar la puerta, marico. Menea tu chapa, cha chapa, tu chapa, cha chapa, tu chapa, cha cha. Menea tu chapa, cha chapa, tu chapa, cha chapa, tu chapa, cha cha. Maui, necesito que te acuestes, viejo. Ahí, quietico, quietico. Entonces sí, sí considero que son cosas, de hecho, que son un poco distintas y va a depender bastante de qué es lo que quieras. Eh, y ese podría ser otro gran consejo. Si tu sueño realmente es investigar, por ejemplo, ten en cuenta que, a juro, tienes que pasar por una especialidad, pero ve viendo si la universidad en la que te vas a inscribir tiene ese componente o sí, ese componente investigativo fuerte. Porque, ojo, hay universidades que quizás son muy buenas dando especialidad, pero tienen la parte de investigación un poquito abandonada, por así decirlo. Eso pasa bastante en Latinoamérica. Ujú. En contraste con muchas universidades grandes de Brasil, donde el fuerte Brasil, no solo en ontología, sino en demasiadas vainas, son muy buenos en investigación. Entonces, si quizás ese es tu camino, si quizás eso es lo que quieres, eh, piensa en eso y ve como que ilustrando ese camino, ve yendo, o sea, con la intención de hacia dónde quieres ir.
Retomando una idea que dijiste ahorita, hace poco, Daniel, en la que decías como que, ok, la titulación que tienen que tener los profesores, ¿no? Y todos en la maestría y el doctorado, fuera de que tienen que hacer clases y presentar clases a los profesores y mejorar tus skills en hacer clases, en tu forma académica, y retomo porque acabo de buscar ahorita, existen dos maestrías, la maestría o el maestrado, no sé, académico y profesionalizante. El Mm, profesionalizante es el segundo que te dije, que no necesitas estar de forma presencial todas las 4 semanas, ¿ok? Que ese a veces es interesante para quien quiere no estar tan comprometido con el asunto. Y justamente la maestría te hace, bueno, te hace mejor, claro, pero te hace más específico en un asunto, y eso depende de la línea de investigación que tenga tu orientador. Y mi orientador tenía una línea de investigación de razas, de cefalometría qué y de bolas, no sabía análisis eso. morfodiferencial. Sí, hay otros tutores que tienen otra línea, por ejemplo, distalizadores o clase 2. Hay otros que tenían más crecimiento y desarrollo, y así sucesivamente. Entonces tú te vas a especializar básicamente en el área que tu tutor sea súper Afín, especialista, ¿no? exacto. Afín, exacto. Y afortunadamente en la maestría hice lo que mi profesor me sugirió, y aquí un gran abrazo aquí para mi profesor del doctorado y la maestría, que es Arnaldo Pinzán. Ya se retiró de la universidad y tuve el placer de trabajar con él porque es un clásico que justamente me decía algo que tú comentaste ahorita, como que tú tienes que saber lo base, tú tienes que saber hacer un caso con Ed Wise, porque tú tienes que saber resolver todo, y eso me parece a mí importante. Yo, sí, profesor, claro que sí, a mí también estoy de acuerdo, pero claro que esto es muy difícil hacérselo entender a muchas personas, porque de alguna forma ellos quieren lo más nuevo y punto, lo viejo no existe, ¿no? Que es un problema de la generación Z, en la cual que lo que está en el pasado no me importa, quiero No me es importa, lo nuevo y exacto. lo demás. Que esto, claro que ni todos son iguales, pero muchas de las personas sí están en esta cajita, ¿no? Y reconocimiento profesional te va a dar mayor reconocimiento que apenas una especialización, oportunidades para la enseñanza y la investigación. Vas a ser uno de los pocos, y justamente tocábamos en el primer capítulo cuán poco es la gente que hace maestría y doctorado, cuántos locos pocos somos, ¿no? En ese sentido, para Totalmente. estudiar más allá de lo que la especialización te da. Y por supuesto también trae un beneficio económico que no se te puede Claro. quitar de la frente, ¿no? El que puedes ganar un poco más también. Tengo una duda con respecto a esto y es algo que quiero poner sobre la mesa y no sé qué opinas. ¿No sientes que a medida de que las personas van escalando valga la redundancia, esta escalerita académica, Ujú. la pasión por la docencia va subiendo? No digamos que la pasión, es una responsabilidad y debería ser hasta una obligación. Porque en teoría, ¿qué coño hace con saber tanto? Brother, te puedo corresponder a esta cuestión, y muchas personas hacen maestría y doctorado solo por obtener el diploma, ¿ok? Qué loco, o sea, verga, no sé. Sí, sí, infelizmente. Y acontece, ¿no? O sea, ni todos están o lo hacen pensando en ser profesores, y de repente se dan cuenta que siendo profesores no era lo que ellos esperaban, ¿no? Y también depende mucho de lo que acabo de tocar ahorita, justo con el salario. A veces los salarios no son lo que ellos soñaban. Entonces a Claro. veces depende también si Se meten en ese rollo por plata y realmente el fondo por nunca va plata a ser tienen que bueno. hacer diseño de sonrisa y orofacial. No, mentira. No, no, Este, ni siquiera, ¿no? Por plata nada, papi, por hacerte más feliz y hacer feliz a tus pacientes y dar salud, claro. y la consecuencia de la plata, ahí está todo bien. Pero cuando el objetivo es la plata, siempre que me busqué algo por plata, me fue mal. Siempre, Y, siempre. y sabes que a veces ni siquiera dos palabras que forman parte, creo que de todas estas vainas, sobre todo a niveles superiores, que es la divulgación científica. Que muchas veces no es ni siquiera que te metes en un salón a dar clase, pero al menos difunde lo que sabes. No te mueras con eso, brother, porque
Claro. O sea, es un esfuerzo que que puedes compartir, pero creo que no todo el mundo piensa así. Pero bueno, este fue un insight que tuve. No, no, y eso Sí me cachas, tiene, ¿no? por supuesto, tiene un fondo allí también en el cual hay profesores que te enseñan y hay profesores que te ocultan información como que eso es solo para ellos. Y esto me lo dicen, no un alumno, esto me lo dice, te- no sé, pierdo la cuenta del número de alumnos que me han dicho, ay, es que ustedes nos enseñan todo, no ocultan nada y aquí hay muchos profesores que se la pasan escondiendo la maña, no sé, así como que no, yo, o sea, si es posible, yo quiero estar en el punto en el que te conectes un pendrive y le conectes, toma, Exacto. esto es lo que sé, dale, literalmente. Totalmente. Ahora, Cheo, Cuéntame. doctorado, ¿qué viene después? Doctorado, ¿no? Entonces terminamos la maestría, ¿no? Entonces ahí te picó el bichito y quiero continuar en este proceso. El doctorado, él puede ser directo. Para ser directo, tú sin pasar por la maestría tienes que tener una serie de requisitos para conseguir doctorado directo. Doctorado directo son 5 años, por lo menos aquí en Brasil. ¡Mierda! ¡Es Sí, demasiado! sí, 5, es como brother. 5. Ujú. ¿Qué haces Doctorado investigar directo, como loco? produces un montón. Tengo una persona muy cercana a mí que está haciendo doctorado directo y esa mujer sufre un montón en este sentido. Y es Y, dedicación exclusiva. y te mando ahí un beso y un abrazo, Fernanda Casiano, porque sé que eres una dura y por supuesto eres brillante, a pesar de que cuando estás metido 5 años ya como que ya no sabes si eres más brillante, si estás ya opaco, si ya estás como que Se me quemado, apagó ¿no? la luz. Sí, porque cuando haces maestría tienes un reposo o un pequeño break, una pausa entre maestría y doctorado, como que la repiensas y, y entras al doctorado. Y el doctorado son 3 años, a 5 también, que puedes demorarte dependiendo de tu investigación. Y te abre las puertas de muchas otras cosas, te abre las puertas para dar clases en otras universidades. De hecho, aquí en la Universidad de San Pablo, específicamente en la Facultad de Ontología de Bauru, eres obligado a que todas las exposiciones sean en inglés y eres obligado a presentar en el AAO y en inglés y todo. O sea, tu segunda, tu tercera lengua en este caso para mí sería esta y tienes que manejarla muy bien porque te van a hacer preguntas en inglés y tienes que saber defenderte. Entonces, O sea, te todo esto, preparan para que globalices el conocimiento prácticamente. por supuesto, ¿no? Es literalmente globalizarlo. Y hay un profesor también que se fue, que comenté de él, que fue el director de la posgraduación de ortodoncia en la facultad, que es el profesor Guillermo Jansson, increíble profesor en el sentido académico, increíble. O sea, el tipo nos crió para justamente esto. Decía, no, no publique en la revista nacional porque esto es un conocimiento que tiene que saberlo todos en el mundo. Entonces Qué siempre brutal. nos empujaba para publicar en las revistas internacionales y siempre conseguíamos publicaciones en revistas internacionales porque nos Lo aprimoró, nos mejoró formaban para eso, exacto. nos formaba para escribir y escribir bien, con una línea de raciocinio lógica, y esto claramente se refleja en los alumnos como tú los crías. Yo le digo a mis alumnos mis niñitos, les tengo a todos ese apodo porque justamente ellos, o sea, lo que yo más auguro es que ellos sean una versión mejorada de mí, ¿no? O sea, eso es lo como que yo Claro. deseo. Y varios de mis alumnos se han interesado también por hacer maestría y doctorado, no sé si por inspiración, si porque de repente vieron en mí algo que les pareció que también querían, ¿no? Entonces, un posgrado, mi querido asistente de YouTube o alumno de odontología o de ortodoncia o de la especialización que creas, no es solo eso, ¿no? Apenas esto es como el comienzo de la torta y empieza maestría, doctorado y ahora el postdoctorado también. Mierda, eso es Entonces, demasiado. Es que conceptualmente posgrado es lo que haces después del grado. Lo que pasa es que la gente siempre exacto, piensa es solo en la especialidad, pero o sea, hay efectivamente. una Ujú. escalera bien alta que subir. Háblame del postdoctorado, ¿no? ¿Qué hace la gente ahí? Levita. Y que... No, pero en el doctorado, todavía para finalizar el doctorado, Ajá, terminemos es doctorado. interesante porque contribuye, ya empiezas a contribuir con el conocimiento de A la forma sociedad general científica y a a la la sociedad humanidad en general. científica de tu área específicamente. Enseñas a futuros profesionales con un alto, o sea, tú te vuelves más rígido, ¿no? Después que sales del doctorado de alguna forma porque Más acabas, necio. acabas exigiendo más, no quieres que las cosas se hagan Ujú. mal hechas, ¿no? Ok. Y
accesas ya, como les dije anteriormente, a puestos de alto nivel en facultades. De hecho, uno de mis bueno, mi mejor amigo ecuatoriano, que es Rodrigo Naveda, este ser me dice que era el primer PhD en Ecuador, brother, en ortodoncia. Qué Entonces, para bola. tú tener una idea, la locura de la falta de estos grados en varios países, no sé, del mundo y de Latinoamérica, que de hecho estuve buscando en una oportunidad para ser parte de un grupo de profesores de la Universidad de Valencia, España, y veía que no había muchos PhD. Yo decía, ¿será que aquí hay muchos y ahí hay pocos? No sé, o nadie se pone el sombrero de la locura, quiero hacer todo lo que haya. Mira, estás ahí Y atrás tú mismo. sí, el de Had Matter. Una De Mad PhD. Hatter, Exacto. exactamente. Y la desventaja, que esto sí te lo tengo que decir, mi querido colega, mi querido estudiante de odontología, Ujú. es que la duración y la intensidad de los programas pueden ser súper desafiantes y los Candela. costos, hay posgrados, como hay maestrías y doctorados también profesionalizantes y académicos, y si es profesionalizante usualmente es pago, o sea, tienes que pagar una mensualidad. El académico usualmente, la universidad es la que te paga una beca, una bolsa, aquí como se dice en Brasil, una ayuda para que Es como tú una hagas parte, residencia de medicina, ¿no? Como un posgrado de medicina que usualmente les pagan porque literalmente, trabajas no te ahí paga. prácticamente. Exactamente, te están pagando un salario de 200 a $500 que para mantenerte está súper bien, ¿ok? Aguanta. Aguantas tranquilo, te dan comida, tienes un comedor en esta universidad y en la de San Pablo también tienes un comedor, o sea, tú tienes tus dos papas garantizadas allí, por lo menos almuerzo y cena. Y así, ¿no? Entonces tienes esa desventaja y cabe destacar esa desventaja también de la intensidad porque Es te duro. juega un psicológico súper fuerte. Ese es como un régimen militar y mucha gente no la aguanta, mucha gente tiene que salirse o simplemente durante el recorrido de esto hacer terapia porque afecta el emocional súper heavy, brother. Y Pero son mi los admiración profesores, el sistema o los dos. es un poquito de todo. Ok. La incapacidad de soportar presión de muchas colegas y muchos colegas ha sido para mí eh, demasiado visible y he estado en varias oportunidades en donde veo este tipo de sufrimiento, ¿no? Que en el que pasamos todos, que ni todos toleran de la mejor forma. Hay unos que entran pesados en cuadros críticos de ánimo y tiene que Qué buscar duro. ayuda sí o sí. Sí, sí, es súper fuerte. Y para esto vamos a traer más gente para que no sea yo solo el dueño de la verdad. Y ahora continuando, Daniel, el postdoctorado, Mierda, eso más o sí, menos eso sí, de, no de sé qué mierda uno, es. de 1 a 2 años y ahí puedes continuar tu investigación. Y como te Pero dije es una anteriormente, continuación, no es más difícil que el doctorado. no, no, solo que ahora se supone que el doctorado te sube el nivel de habilidades de investigación. En la maestría haces una investigación retrospectiva, una investigación más sencilla clínica. En el doctorado ya se te exige una investigación más fuerte, una revisión sistemática, un estudio clínico randomizado. Y ya es un negocio que necesitas estudiar más y necesitas escribir un montón, necesitas investigar más. Y cuando Necesitas subes plata más, también, ¿no? no, O pero eso ahí, o lo sea, pagan cuanto más vas subiendo, más plata más vas caro. recibiendo también. O sea, Ah, más porque caro te vuelves para la universidad y la universidad te paga más cuando estás en la maestría, te paga más cuando estás en el doctorado y más cuando estás en el postdoctorado. Incluso se abren becas, Daniel, que se llaman becas sandwich o becas sándwich, que ajá. pagan aquí y te pagan a la universidad que te vayas a Dinamarca, Estados Unidos, te pagan allá estando estudiando y después te tienes que regresar a defender tu trabajo aquí en Brasil, en este caso. Tengo una duda aquí desde mi ignorancia investigativa. Venga, Cuando uno hace su tesis, tú pagas tu vaina. Yo en mi posgrado pagué mi tesis, pagué mis vainas. Pero no, no. cuando ya haces eso, hay un presupuesto de la universidad. Si tú dices, yo necesito, qué sé yo, eh, Ir al Congreso a presentar, no, yo ¿no? necesito que, mierda, ¿qué te puedo decir? Necesito tomarle Venga. tomografías a 100 pacientes. ¿Quién paga todo eso? La universidad. Ok, claro. O sea, el, Depende. el- el Aquí. costo de la investigación, porque, a ver, uno como mortal que no está metido en esa vuelta, en la universidad tu tesis la pagas tú, no te paga nadie, porque en teoría es un requisito para que te puedas graduar. Igual Mm, en el posgrado de especialidad, yo pagué mi tesis y todo.
yo hice unas vainas con Photoshop y un montón de vainas, nadie me dio plata para eso porque eso sale en mi bolsillo. Pero ya en ese punto donde no es una tesis, sino que tu día a día es investigar y hacer investigaciones, ¿de dónde sale la plata? Te explico. Antes de comenzar todo esto, tienes que hacer un proyecto. Y en el Ok. proyecto tú tienes que establecer cuánto vas a gastar en tu investigación. Por ejemplo, Ok. voy a utilizar ratones, poniéndote un Ya. ejemplo clásico de investigación. Esos Ujú. ratones te cuestan $1.000. Los $1.000 tú se lo puedes pedir a la agencia de fomento de dinero y ellos te explican, ok, si te vamos a dar los $1.000 y los vas a tener en esta condición. Hay varias agencias de fomento en diversas partes del mundo. Aquí una de ellas es la CAPES y la FAPESPI, que son dos becas grandes acá, y todo lo colocas en el proyecto y dependiendo de la aprobación de ese proyecto te dan o no te dan el dinero si ellos creen o no creen que esto es meritorio, ¿no? Entonces, Ok. efectivamente sí pagas. Conocí a varias personas que consiguieron equipamientos para la facultad, escáneres, impresoras, solo por su proyecto. Metieron el proyecto y le aprobaron la plata y a los meses estaba una impresora que le habían donado que costó 100.000, 200.000 reales. ¡Qué Y sí, bolas! esto pasa detrás de bastidores de las universidades y por eso se consiguen investigaciones súper grandes, porque Súper buena, efectivamente claro. en las universidades no se paga nada como paciente y tienes el acceso a esa población y tus investigaciones ya empiezan a subir el nivel porque tienes poblaciones de más de 10 pacientes en tu muestra para ejercer tu estudio, ¿no? Y retomando un poquito el doctorado, mi orientador en el doctorado me dejó a mi voluntad de escoger mi tema y por supuesto quería tomografía y mi tema del doctorado fue tomografía en pacientes de asimetría, ¿no? Y era increíble porque conseguí esto que él no se lo dejó a muchos orientados porque, no sé, y él me dejó en ese sentido a continuar la línea que yo realmente quería siguiendo la filosofía de trabajo de él. Entonces, efectivamente, el postdoctorado, como les dije, es algo que dura más o menos de 1 a 2 años y vas a Es una continuar. extensión del doctorado prácticamente. Efectivamente, incluso lo puedes terminar en 1 año si te lo propones y ya, porque ya estás ducho en hacer lo mismo, en hacer el protocolo, el proyecto, ejecutarlo, acaba siendo más rápido. Entonces tengo amigos que han hecho esto y se van a universidades de afuera y están allí todavía en este ámbito, pero ya en otras grandes ligas o ¡Qué en unas ligas bolas! también que son tan buenas como estas de aquí. ¿Ok? Me dejaste frío Y con esta última parte del capítulo. No sabía un coño de lo que me estás diciendo. Yo soy un especialista altamente clínico. Yo estoy metido en mi vaina con mis pacientes y mi docencia, pero qué brutal. Creo que es información que la gente no la tiene tan clara. te apuesto que no, te apuesto que me hubiese encantado escuchar esto de alguien en mi pasado que me lo dijera tan claro, así como que, De opa, bolas. ya entiendo. Pero sí tuve contacto con varios amigos latinos que me estuvieron más o menos dando orientaciones de diferentes partes del mundo, de Brasil, de Ecuador, de Perú, que me decían, no, mira, esto es por esto, cuidado con este orientador, no sé qué. Y en la última instancia vamos a hablar Hay más. en esta parte Y sí. que post, doctorado. No, claro que sigue habiendo escalones, pero ya son para quien quieres, si quieres convertirte en un profesor, ahí una vez que entras está libre docencia y hay otros niveles que no vale la pena mencionar aquí porque se supone que era hasta el postdoctorado, ¿no? Como hablé en el Ya, inicio. claro. Y consejos y recomendaciones finales es lo que preparé para esta parte en relación a todo este asunto, ¿no? Que, como decíamos al principio, es curso de larga duración. Este episodio no Claro. podía ser corto, imposible hacerlo corto, era que Es ser largo, dividido. largo como la carrera de Cheo, ¿no? Huevona. Y yo créeme que soy el que tiene la carrera más corta comparado con otros colegas que siguieron en este mundo y están Mierda. felices también. Ujú. Y de Claro. verdad se le nota. Yo tengo un amigo, se llama Aarón Aliaga, que es demasiado apasionado por la investigación. Y este brother, me quito el sombrero porque es un duro haciendo lo que hace y hoy está en la Universidad de Ann Arbor, en Michigan, si no me equivoco, y es profesor de allá, y así como él, otra amiga que se llama Fernanda Lucena, que también está en otra universidad, y brother, son unos monstruos los dos y van a seguir creciendo en ese sentido, ¿no? Y consejos
después de todo esto, Consejos y Danielito, ¿qué se te ocurre? recomendaciones. Bueno, ya vieron que esto es un camino largo a recorrer si al menos lo que quieren es investigación o quieren realmente crear cimientos y moldear la ciencia que hacen. Hay algo muy, muy interesante con respecto a la investigación y lo importante de que haya investigación en todos los países, porque la unión entre el tema investigativo, al menos en ciencias de la salud, y lo social es demasiado importante porque cada país tiene sus problemas. Y tú dices, bueno, en Brasil están estos investigadores que se van para allá y todo el asunto. Pero si nos vamos quizás a un país no tan desarrollado como Ecuador, como Venezuela, que quizás el tema investigativo está por diferentes situaciones políticas y económicas un poco abandonados, pero al mismo tiempo siempre en todas las sociedades hay cosas que investigar y que resolver. Y si no hay alguien que lo esté haciendo, eso no existe, no hay solución y no hay evolución de la sociedad y de la ciencia como tal. Entonces es como un papel muy brutal que cumplan los investigadores y que es demasiado importante, a pesar de que el camino sea demasiado largo. Te podría decir, y voy a lanzar una estadística aquí a la maldita sea, como dicen, que el 90% de las personas o el 80% de las personas que hacen especialidad es para ser especialista y ya. Y es muy curioso y muy bonito que hay un punto después de eso que obviamente necesita mucho trabajo, necesita mucha dedicación, mucho tiempo, pero la recompensa es que las personas que están en esa posición son los que cambian tu día a día, generación tras generación, porque son los que investigan y descubren vainas que van a hacer que tu día a día y tu trabajo diario clínico sea más eficiente, sea mejor, para que des un mejor trabajo a tus pacientes. Y eso es brutal. Un aplauso para Cheo. Vámonos. Y a todo el crew de investigadores alrededor del mundo. Con certeza, ¿no? De verdad, y tocamos ese asunto en varios episodios en la inspiración. Yo me inspiro en profesores grandísimos aquí y quiero parecerme siquiera un poco a ellos porque, o sea, tener esa capacidad de recordarte de todos los artículos, decir sí, porque en 1948 y yo decía, wow, cómo son grandes, cómo pueden recordarse de ¿Cómo se fechas, acuerda ¿no? esa vaina? Exacto. Sí, y es claro, la repetición del profesor acaba siendo esta interacción con lo que estudias, enseñas, llega un punto en el que te lo sabes, ya no hay forma. Claro. Y es eso, me he inspirado y me sigo inspirando en profesores grandes y me inspiraré siempre porque hay gente grandísima en esta área y gente que no necesariamente son odontólogos siquiera. Tengo, como les comenté en un capítulo pasado, tengo un filósofo que me inspiro aquí, que es Mario Sergio Cortella, que es increíble y como la forma de habla, de cómo conversa. Yo, wow, storytelling high level, así. Y como consejos te voy a decir... También, ajá, Ok. No, venga, es un llamado a... Es un llamado también a la humildad, ¿no? O sea, en el sentido de que siempre va a haber alguien más arriba de ti que sabe demasiado más que tú y que te va a mear los pies, por así decirlo. Y mucha gente, muchas personas con sus logros lo que hacen es llenarse de soberbia y de creer que se la saben todas. Quizás mira, y eso pasa así a medida que va pasando el tiempo y que uno se va haciendo más viejo, habemos algunos que nos damos cuenta claramente de eso, de que la soberbia lo que hace es llevarte a un estado en el que sientes que te lo crees todo y que ya no necesitas saber más. Y siempre hay escalones más arriba. Cuando uno es odontólogo, cuando uno es estudiante de quinto año, uno ve a los primeros, a los nuevos, la vaina. Esto está chiquitito. Sales, te gradúas y resulta que eres un insecto en la sociedad. Entras al posgrado y dices, bueno, ya soy más grande, qué bolas, el odontólogo general está más chiquitico. Eres un insecto con los que están en maestría y doctorado. Y los que están en maestría y doctorado dicen, mierda, hay otros tipos que son Zeus y, no sé, Afrodita del Olimpo que están allá arriba y tú eres un huevón con respecto a ellos. Entonces, la idea es que, coño, trates de tomar todas las vainas con humildad y trates, que es lo que he dicho desde que empezó el capítulo, enseña las cosas. La ciencia, tu gremio y todas tus vainas aprenden y crecen a medida de que tú lo poquito que sabes lo des y lo des sin recelo. Tal cual. Humildad intelectual, Gabriel. Acuérdate de esa palabra, humildad intelectual. Gabriel, no soy Gabriel, Daniel. No, dije Daniel. Gabriel, marico, lo acabas de decir. Dije Gabriel.
Marcos, ¿quién está en la puerta? ¡Es Reggie! ¿Quién coño es Reggie? Consejos. Investiga a fondo las especializaciones antes de tomar una decisión, ¿ok? Investiga ampliamente la especialización para que sepas realmente lo que te apasiona, lo que se alinea más con los objetivos profesionales. Planifícate financieramente, considera los costos asociados a la educación superior que quieras hacer, ya sabes más o menos por esta guía que te hemos dado, tiempo y lo que tienes que tener en cuenta a la hora de especializarte para que reduzca tu carga económica un poquito. Mantén un equilibrio vida y estudio, ¿ok? No solo se estudia, no solo se vive, ¿no? Es como un equilibrio y justamente ahí entra el factor psicológico, ¿no? Busca mentores también que te ayuden, Qué aparte, buen consejo. busca mentores y redes profesionales donde puedas justamente compartir este tipo de dudas y poder seguir en ese camino, y establece metas claras, así define tus metas, tus objetivos antes de meterte en un problema que no sepas después cómo salir y que lo hagas sin ganas, porque conozco varios que hicieron esto sin ganas y de verdad decepcionante, pero al mismo tiempo también los entiendo, a lo mejor se metieron por un papel y por decir soy X y soy Y, pero definitivamente yo solo sé que no sé nada, y repito al señor Sócrates, porque de verdad que esto Que mientras es más sé, menos interminable. sé. Exacto. Entonces esto no acaba ni acabará, y así como este lindo podcast que hacemos para vos, para ti, para todos los estudiantes de odontología, de posgrado, de especialización, que sé que están vibrando con nosotros en este sentido, porque de verdad esta información es riquísima. Me encantaría y me encantaría poder compartirla en muchos idiomas para poder conseguir el mayor abarcar lo más que se pueda, ¿ok? Y esto es todo por hoy, mis queridos oyentes, mis queridos ¿cómo se llama el que asiste a YouTube, Danielito? Suscriptores, porque en teoría no se te olvide decir que no es solo que estás viendo eso, sino que una forma maravillosa de ayudarnos es que te suscribas, le des like y formes parte de esta hermosa comunidad que está creciendo y que estamos formando. La idea es que nosotros aquí sí no estamos con mezquindades ni guardándonos nada, sino de la forma más humilde y desde el fondo de nuestro corazón, tratando de dar todo lo que sabemos en cuanto a la parte científica, en cuanto a la parte vivencial y de experiencia, y la idea es que junto con nosotros crezcas y seas cada vez un mejor profesional. ¿Cómo nos puedes ayudar en estos momentos? Suscríbete, dale like, pon la campanita si quieres estar súper pendiente de los capítulos que van a salir próximamente. Ya tenemos una planificación larga de muchos videos que hacer. Y bueno, espero que te haya gustado este capítulo tanto como nos gustó a nosotros. Aquí aprendemos todo. Yo me enteré un montón de vainas hoy que no tenía ni la más mínima idea, pero es bastante curioso, sobre todo a estas personas que se están formando y que puede quizás este capítulo ser parte de la inspiración de un camino a seguir. Esto es Ortho Show. Espero estén muy bien. Los queremos mucho. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Ya sabes, si tienes alguna pregunta o un cuestionamiento adicional, más información, no dejes de contactarnos a través de nuestras redes sociales o, por supuesto, a través de nuestros canales de redes sociales. Y gracias por sintonizarnos una vez más y nos vemos en el próximo episodio.